Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. A continuación, el programa de la firma Maciz y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros un martes más aquí en el programa Hágale Números. Hoy vamos a disculpar porque la licenciada que nos iba a acompañar el día de hoy no ha podido, se le ha presentado algo personal y no va a estar con nosotros con el tema de responsabilidad civil y penal y las diferencias. Un tema importante que posteriormente vamos a abordar. Entonces, ¿qué tema tocar el día de hoy? Bueno, hoy en la mañana, curiosamente, me llamó un empresario a hacerme una consulta acerca del segundo, o yo diría que del primer socio que tenemos todos los costarricenses y empresarios, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja Costarricense del Seguro Social se convierte en un socio de nosotros, de cualquier actividad que desempeñemos o realicemos, tanto a nivel de persona física como de persona jurídica. El segundo socio que tenemos se llama la Administración Tributaria, pero en el caso de la Caja es un socio que siempre está ahí, inclusive siempre está viendo qué hacemos, qué no hacemos, qué pagamos, qué no pagamos. Por ende, creo yo que voy a tocar este tema que en algunas otras oportunidades hemos tocado de diferentes índoles, las responsabilidades, las deudas adquiridas con la Caja Costarricense, las fiscalizaciones. Aquí hemos tocado temas acerca de la Caja en innumerables ocasiones. Ahora, con respecto a esta pregunta que me hacía el empresario en la mañana, casi una pregunta que lo asustó y que quiero ahora conversar porque evidentemente lo vamos a ver que las obligaciones como patronos, como trabajadores independientes son realmente importantes y que tenemos que conocer, porque curiosamente tenemos tiempo, meses, años de hablar del tema y muchas personas aún desconocen muchas de sus obligaciones a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social y del reporte que tenemos que hacer, del pago que tenemos que realizar. Vamos a empezar inclusive hablando de el aumento. Recuerde que ahora a partir de enero del 2026 usted va a ganar un poquito menos en su salario neto. El salario que a usted le va a llegar ahora a partir de enero va a ser ligeramente menor. ¿Por qué? Porque hay un aumento en las cuotas del 0.16%. ¿Verdad? Esto aplica ahora a partir de enero del 2026 y aplica tanto para el patrono como para el obrero, o sea, para el trabajador. Entonces tenemos un aumento que ahí está en pantalla, que va a ser del 26.83 patronal, actualmente se paga un 26.67, hay un aumento del 0.16%, y la obrera va a quedar en 10.83%, y actualmente, o sea, todavía en diciembre,
se aplica un 10,67% con un aumento del 0,16%. Entonces en enero, si le llega un poquito menos de salario, es porque la Caja Costarricense aumentó en un 0,16% el monto de nuestras cargas o cuotas obrero-patronales. A partir de enero del 2026, para todos aquellos que somos contadores y que estamos en el mundo del registro contable y del cálculo, vamos a calcular un 37,66%. Esto lo hace la Caja Costarricense del Seguro Social en un afán de fortalecer el fondo de pensiones. Ellos indican que para lograr la sostenibilidad en el tiempo hay que aumentar estas cargas o estas cuotas. Inclusive se supone no es el único que vamos a experimentar. Posteriormente podríamos estar experimentando un aumento similar o inclusive, cuidado, y no mayor. Por ende, pues no se asombren que ahora en enero nos recibe el año nuevo con, ¿cómo se llama?, unas cuotas aumentadas donde vamos a recibir un poquito menos de salario. Y bueno, desde ayer ya también sabemos que también se cambiaron los tramos. Eso es como un comentario, también los tramos al impuesto al salario, ¿verdad? Para aquellas personas que ganen más de un monto por mes. Curiosamente, la base imponible que llamamos nosotros o la base de cálculo se hizo más pequeña, por ende el impuesto de renta al salario para todos aquellos que son salarios dependientes o asalariados va a crecer, entonces va a recibir aún menos de salario. ¿Por qué? Porque esta base más bien disminuyó. Usualmente a través de la historia esta base se aumenta, pero como está dirigida o está determinada por el índice de precios del consumidor, se supone que tuvimos uno negativo de un 0,38% y eso hizo que la base decreciera y por ende el impuesto al salario va a ser un poco o ligeramente también mayor, por ende igualmente que aquellos que tengan un salario mayor a 918,000 colones van a recibir un poquito menos, más este aumento en la carga obrera. Entonces, bueno, ya sabemos y comentarles el por qué usted ligeramente va a recibir un poquito menos en el salario, porque todos tenemos que participar en esa sostenibilidad del fondo de pensiones de la Caja. Después de esta desagradable noticia que les quería o que les estoy indicando más lo indicado por el aumento también en el impuesto al salario para todas aquellas personas asalariadas, vamos a entrar un poquito con el asunto de las obligaciones ante la Caja Costarricense. Y estas obligaciones las vamos a marcar desde un tema importante que es cuando tengo que reportar a mis empleados o a mis funcionarios, a mis colaboradores que inician trabajando conmigo. Ok, ¿cuándo tenemos que registrarlos? La norma dice el patrono debe inscribir al trabajador en la caja antes de que empiece a trabajar o en el mismo día que inicia labores, asegurando que tenga cobertura desde el primer día de la relación laboral. Entonces, bueno, para quienes van a contratar una persona, tienen que inscribirla ante la Caja Costarricense en el mismo día que se contrata. ¿Para qué? Para asegurar que esta persona esté cubierta para cualquier accidente en, ¿cómo se llama?, la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, ¿cuándo lo reporto? Tiene que ser hoy. Eso si usted es ya un patrono en funcionamiento, hay un formulario dentro de la plataforma de CICERE, de la Caja Costarricense del Seguro Social,
que le permite a usted registrar uno temporal. Eso se llama una inclusión provisional ante la plataforma de la caja, que usted luego ratifica cuando presenta la mensual en el próximo mes. Pero usted puede hacer una inclusión provisional en el momento y en la hora que ese empleado empieza a figurar como funcionario, colaborador suyo. Entonces, ¿cuándo lo tengo que registrar? En el momento. ¿Cómo lo tengo que registrar? Bueno, por el monto del salario bruto que usted ofreció en la, ¿cómo se llama? La parte de la contratación. Entonces, la segunda obligación es reportar el salario tal cual usted o por el monto que usted contrató a ese empleado. Es importante también indicarles que además del registro en la Caja Costarricense del Seguro Social, usted tiene que registrar a ese funcionario o a esos funcionarios con una póliza de riesgos del trabajo que nosotros coloquialmente conocemos como RT ante el Instituto Nacional de Seguros. ¿Cómo lo hago? Bueno, va a las instalaciones del INSS, lo hace directamente o bien puede contratar un agente de seguros para que le realice esta labor. Él le va a indicar ciertos formularios, usted los firma, llena la información y hace una póliza de riesgos del trabajo. También todos aquellos que tengamos una actividad económica tenemos la obligación también de registrarnos y si actuamos como personas físicas, eso nos llamamos trabajadores independientes. Y en el caso del trabajador independiente, dice, debe gestionar su propia afiliación a la caja en un plazo máximo de 8 días hábiles a partir del día que inicia su actividad económica. Entonces, bueno, somos profesionales, tenemos alguna actividad a título personal, ya sea comercial, ya sea profesional, tenemos que como máximo 8 días para podernos registrar como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense. Vean, señores y señoras y quienes nos escuchan y nos ven en este momento, eso es obligación, eso es no porque quiero, es porque es una obligación por ley. Está establecido, inclusive el reglamento de la Caja Costarricense es muy específico de que es una obligación que usted tiene que realizar, ya sea que usted sea un trabajador independiente o su empresa sea patrono, o bien como les ponía ahí en la pantalla, inclusive un trabajador independiente puede a su vez ser un patrono. Eso también es importante que lo sepamos. A veces existen ciertas confusiones con este asunto, no es que yo soy trabajador independiente pero no puedo registrar empleados. No, claro, por ejemplo, yo soy contador público, tengo una oficina abierta, puedo contratar auxiliares contables que van a estar como mis funcionarios directos, por ende, yo soy trabajador independiente, pero también me convierto en un patrono con las diferentes obligaciones que tiene también el patrono. Sería un patrono físico y trabajador independiente. Entonces voy a pagar dos seguros, voy a pagar el seguro como trabajador independiente y voy a pagar el seguro como patrono independiente de varios o muchos funcionarios que estarían a mi cargo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las obligaciones? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, yo lo quiero recalcar. Especialmente, no he llegado a la pregunta que me hacía el empresario hoy en la mañana con una angustia increíble, y ahora lo vamos a ver por qué esa angustia. Es porque lo primero, lo que teníamos que entender, cuáles son mis obligaciones, ¿verdad? Hace un tiempo también recibí la llamada de un abogado indicándome de que le llegó la Caja Costarricense y lo están obligando a registrarse y le están cobrando desde hace 7 años. Como él no se registró en su momento, no le aplica, por ejemplo, la prescripción de 4 años y le llevan
eso hasta 10 años. En el caso de él, pues se registró hace 7 años, no hizo su registro como trabajador independiente y ahora le están calculando o le están haciendo una fiscalización para realizarle un traslado de cargos. Que el resultado de eso va a ser definitivamente una deuda monetaria. Así que prácticamente, ¿qué le queda? Pagar de contado o buscar un convenio de pago con la Caja Costarricense para iniciar ese pago. Pero además, ahí ya lo van a registrar por defecto y ya va a tener que entonces seguir pagando el monto del trabajador independiente más la deuda que sea del traslado de cargos. Esto es sí o sí, o sea, no hay forma de cómo quitarse la responsabilidad porque el reglamento es muy específico y muy claro indicando de que una vez que usted inicie la actividad, tiene máximo 8 días para registrarse como trabajador independiente o, ¿cómo se llama? Tendrá un asunto de traslado de cargos y de sanciones más intereses de ese monto que la caja determine. Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras obligaciones ante la Caja Costarricense? Que yo, en lo personal, diría que es nuestro socio, nuestro mayor socio, o nuestro socio más importante. Segundo, sería la administración tributaria. Entonces, vamos a ver, es importante entender que si usted no lo hace, va a recibir un cobro por el tiempo que usted no lo hizo, y ese cobro tiene además intereses y tiene sanciones. Entonces, ahorita ya me estoy acercando a la pregunta que me hacía el empresario en la mañana, porque además de que usted tiene obligaciones de presentar, tiene también obligaciones de pagar. Esto es algo importante que tenemos que entenderlo. Dice, aun cuando una persona tenga salario dependiente, es decir, como trabajador asalariado y tiene actividades económicas por fuera, sean comerciales o profesionales, debe irse a registrar como trabajador independiente en el momento que inicia la actividad. Vean, es una pregunta reiterada, repetitiva de todos los trabajadores asalariados, o sea, quienes tienen un trabajo dependiente, los reportan a la Caja Costarricense del Seguro Social, hacen una actividad adicional, sea profesional o sea comercial, y tienen o no se registran ante la Caja Costarricense porque dicen, es que yo ya estoy asegurado, yo ya tengo seguro. Sí, pero usted tiene seguro por la obligación de su patrono de registrarlo. Usted está incumpliendo su deber de registrarse como trabajador independiente. Entonces, bueno, eso también lo pongo ahí porque eso es obligatorio. Vean que lo pongo en rojo para que nadie diga si es optativo. No, eso es obligatorio, ¿verdad? Puede usted tener trabajo. Esto salió inclusive de la consulta por un médico de Cartago que me llama y me dice, don Néstor, me están recalificando y me están cobrando 10 años como trabajador independiente. Yo soy, ¿por qué? Me dice, pero ¿por qué si yo soy empleado directo de la Caja Costarricense del Seguro Social como médico especialista? Y yo, caballero, doctor, sí, pero usted tenía la obligación desde el momento que usted abre un consultorio para atender privadamente, usted tenía la obligación de registrarse como trabajador independiente. Por ende, ese es el traslado de cargos. ¿Y ahora qué hago? Pagar, ¿verdad? Es muy fácil. Tal vez en mi respuesta no les dejo mucho que hacer, pero realmente la respuesta es esa, es pagar, ya sea de contado o bien tenemos la oportunidad de realizar un convenio de pago que la Caja Costarricense nos ofrece, inclusive con términos de plazo muy altos, diría yo, y con una tasa de interés relativamente baja. Entonces, eso es obligado, ¿verdad? Una vez que usted inicia una actividad económica, sea cual sea,
sea profesional, sea comercial, cualquiera que usted realice, además de ser un trabajador asalariado, tiene la obligación de registrarse como trabajador independiente para evitar lo que ahora les vamos a explicar numéricamente, porque aquí el programa Hágale Números, ¿verdad? Es hacerle numeritos a todo y casi todo lleva una implicación monetaria de números. Inclusive, bueno, ahora los vamos a invitar, vamos a tener una serie de invitados en el mes de diciembre y en el mes de enero, porque aunque Hágale Números, usualmente tocamos temas tributarios, contables, en algunos casos laborales, financieros y de emprendedurismo, prácticamente le tenemos que hacer en Costa Rica numeritos a todo, ¿verdad? Nosotros los ticos somos muy dados a decir, no, voy a hacerle numeritos a ver si puedo, no, voy a hacerle números a ver si puedo. Entonces, ahora le vamos a enseñar, cuidado y no, usted, por no hacer un reporte adecuado en la caja, le va a tener que hacer números más grandes a esa omisión o a ese error. Vamos a ver situaciones que se pueden dar y ya me voy acercando a la consulta de este empresario. Dice, si usted no registra el empleado y se comprueba que trabaja para su empresa o para usted, debe pagar los montos que dejó de pagar, que estime la Caja Costarricense, más la atención médica que se le brinde al empleado. Si usted registra al empleado por menos salario, tiene sanciones y podría tener sanciones y recalificaciones a nivel tributario. Y si usted, aquí entra la pregunta del empresario de hoy en la mañana, si usted no está al día en el pago de las cuotas obrero-patronales, también le cargan las facturas de los servicios médicos que él o los empleados obtuvieron. Vean, la mayoría de los pequeños empresarios, de los pequeños patronos, de emprendedores, no tienen conocimiento de esto. Si ustedes están atrasados en el pago de las cuotas obrero-patronales y su empleado o alguno de los funcionarios o inclusive el cónyuge que esté directamente relacionado a ese seguro de esa persona, van a la Caja Costarricense y les cobran esos servicios, por ciertos servicios cobrados como oro. O sea, uno no recibe el servicio de la factura que cobra la Caja Costarricense. O sea, es mucho más caro que cualquiera de los hospitales privados que tenemos en Costa Rica. Y háblese del más caro, es más caro la caja. Aun cuando usted recibió, me imagino, o recibió, si es que recibió, un servicio óptimo. Entonces, al estar usted atrasado en el pago de la planilla que llamamos normalmente o coloquialmente, si usted está atrasado y un empleado o el cónyuge o el que esté, ¿cómo se llama?, beneficiario del seguro, va a la caja, le van a hacer una factura de oro. O sea, y repito, de oro. O sea, usted va a una consulta X y le cobran más de 100,000 colones por esa consulta. Claro, se lo cobran al patrono, pero entonces si somos los patronos, tengamos cuidado. ¿Cuál fue la consulta de hoy en la mañana de un empresario? Néstor, es que llegó un inspector de la caja y me hizo un registro automático de un funcionario que no había podido yo ir a registrar por tiempo, ¿verdad? Eso no es una excusa, pero bueno, no lo había ido a registrar en una fiscalización normal que hizo la caja, registró a ese funcionario en la caja, se le acumuló a esta persona 2 o 3 meses sin pagar, se enfermó el funcionario de esta persona y tuvo que ir a hacer una operación a la Caja Costarricense y como él estaba atrasado, hoy recibió una amable facturita de 7,800,000 colones, ¿verdad? Además de las cuotas 3 o 4 meses que no había podido pagar porque no había ido a registrar al funcionario
le llegó una visita aleatoria de un funcionario, de un inspector de la caja, le metió ese funcionario de inmediato a la planilla, él no la había pagado, él me indica, es que entre tantas cosas que tengo o que tuve, no pude ir a pagar, se enfermó el funcionario, tuvieron que hacerle una operación y hoy le llegó una amable factura de 7.800.000 colones y me consulta, don Néstor, ¿qué puedo hacer? Y yo, nada, pagar, vaya, pague de contado si es que tiene plata o bien haga un convenio de pago, pero esa deuda usted no se la quita. ¿Por qué? Porque usted omitió varias responsabilidades. Desde el momento que esa persona entró a trabajar con usted, debía irla a registrar. En el momento que entró, la persona tenía que irla a registrar. Posteriormente, cuando usted se dio cuenta que ya pues lo registraron, hubo una factura, usted debía pagar de contado esa factura, usted no la pagó, ¿verdad? Inclusive dejó hasta 3, 4 meses de no pagar, por ende, esa factura es correcta, es real y va a tener que pagarla, sea de monto de contado o bien ir a buscar un convenio de pago. ¿Por qué? Porque usted omitió responsabilidades formales, legales y que inclusive están normadas. Entonces, él me dice, Néstor, pero no tengo plata, ¿qué hago? Y yo, vamos a ver, la Caja Costarricense va a utilizar los medios legales y de debido proceso para poderle cobrar a usted ese monto, pero que tiene que pagarlo, lo va a tener que pagar. Entonces, bueno, tener mucho cuidado. Vea que yo empecé este programa aprovechando la consulta de este empresario, inclusive, bueno, ya le vamos a dar una asesoría porque me dice, don Néstor, me gustaría que usted revise en otro negocio que yo tengo que todo se esté haciendo adecuadamente, porque ahí pues tengo una persona que se encarga de situaciones laborales, pero yo no sé si lo estamos haciendo adecuadamente o podríamos inclusive estar incumpliendo alguna situación. Yo no me quiero llevar otro susto de estos. ¿Por qué? Porque en este momento estoy casi con un infarto en mi corazón, porque jamás, digamos, casi no acepto que me hagan una factura de 7.800.000. Entonces, bueno, evidentemente sí, ya nos pusimos de acuerdo, vamos a ir a revisar la otra empresa, donde inclusive me indica que tiene varios empleados y que quisiera que revisemos ciertas obligaciones que debieron haber sido cumplidas, a ver si realmente están siendo cumplidas. Entonces, bueno, eso inclusive es un servicio que nosotros en Masicia Asociados damos, ¿verdad? Ir a revisar que todas aquellas obligaciones, tanto con la caja como con la administración tributaria, se estén cumpliendo. Pero entonces, bueno, este caballero hoy amaneció con un premio de Navidad y no fue el gordo navideño de la Junta de Protección, fue una factura por una omisión y por un desconocimiento de 7.800.000 colones. Plata que usualmente cuando vienen esos cobros casi nunca tenemos, ¿verdad? Aun cuando le hagamos numeritos y escarbemos en el fondo de la cuenta e inclusive en otros fondos de reserva, casi nunca tenemos o estamos preparados para este susto. Es una factura por algo que no pagamos. ¿Cuánto tenía que pagar el caballero? Me dice, cada factura eran 105.000 colones. No pagó 3 meses y viene un premio de 7.800.000 colones. Por ende, bueno, por eso empezaba con ustedes indicándoles cuáles son las obligaciones, en qué tiempo tienen que hacerlo y cómo lo tienen que hacer. Ahora bien, después ahora de la pausa vamos a hablar de aquellas personas que por ahorrarse unos montos no están reportando a sus colaboradores por el salario real
y los, ¿cómo se llama? Reportan o por menos y registran la otra parte, inclusive a veces no las registran dentro de las contabilidades y se la juegan, o bien reportan un monto a la mitad, por ejemplo, y la otra mitad piden una factura de servicios profesionales. Eso no se tiene que hacer, señores, háganle números. Ahora les vamos a hacer números para que vean que eso podría ser muy caro. Pero en la parte, y no quiero irme sin decirles, por favor, no se atrasen en el pago de las cuotas obrero patronales de la caja. Si sus empleados o quienes tienen el beneficio del seguro directo con sus empleados van a atenderse, les van a hacer facturas muy caras, que inclusive sería mejor casi mandarlos a una cita a uno de los hospitales más caros en Costa Rica. Así que sepan esto. Si tienen amistades, familiares que son microempresarios, emprendedores, indíqueles esta información que les puede salvar muchos miles de colones. Y si tienen preguntas, pues con mucho gusto en Amasis y Asociados les podemos ayudar, les podemos guiar, les podemos asesorar, pero no caigan por una omisión o por una desinformación. Y recordemos que en Costa Rica no se vale decir yo no sabía, ¿verdad? No podemos alegar desconocimiento de la ley o de los reglamentos. Entonces, el no sabía nos puede costar muy caro. ¿Sabías que tus hormonas afectan la manera de cómo dormís, digerís y hasta cómo te sientes emocionalmente? Si tenés fatiga constante, ansiedad, insomnio o molestias digestivas sin causa aparente, podría haber un desbalance hormonal o metabólico. Este mes revisa tu salud integral con medicina interna y nutrición. Descubre RP Cicla, tu suite todo en uno. Centraliza ventas, operaciones y finanzas. Activa solo lo que necesitas y escala sin fricción. CRM y ventas, todo en una sola vista. Gestiona inventario y compras eficientemente. Facturación y finanzas, totalmente integrado. Un sistema 100% web para reducir gastos. Control a través de un sistema multicompañía. Solicite más información por medio de nuestro WhatsApp al 7103-6601 o visita nuestro sitio web www.sttinternacional.com. Expertus Academy. Expertos formando expertos. Seminarios y talleres de formación profesional. Asesoría tributaria y financiera. Contáctenos 8536-5252. Escriba a nuestro correo electrónico expertuscr@gmail.com. Expertus Academy le invita a sus próximas actividades. Bueno, les contaba que vamos a hacer unos numeritos, unos ejemplos con números reales de lo que pasa si usted incumple o hace errores en la caja costarricense. Aquí me están poniendo un comentario y me ponen, don Néstor, ¿realmente aplica ese cobro? Sí, sí aplica ese cobro. O sea, ese cobro solo va a hacer la caja costarricense y va a aplicar los medios que se requieran. Primero, bueno, van a empezar con un traslado de cargos, luego el cobro administrativo, le dan la oportunidad a usted de hacer un convenio de pago si es que no tiene la plata de contado y posteriormente, pues si usted no paga, van a seguir con el proceso de cobro normal hasta llegar a un cobro judicial en la caja. Claramente se tienen que cumplir con todas las etapas
del proceso cobratorio que tiene la Caja Costarricense hasta llegar al cobro judicial y últimas instancias, ¿verdad? Pero sí le van a cobrar esa factura, sí le van a cobrar lo adeudado, porque en el momento que le hacen la factura es porque usted incumplió el pago y así lo indica el reglamento. Entonces el monto va a llegar a ser cobrado de una u otra forma, o bien pues usted tendrá que asesorarse adecuadamente para ver cómo podría diferir ese pago, pero que lo va a tener que pagar, sí lo va a tener que pagar. Entonces, bueno, es importante que entendamos siempre cuáles son nuestras obligaciones, porque como les decía anteriormente, casi todas las obligaciones que no paguemos tienen un resultado económico y casi siempre esas facturas adicionales, esos cobros adicionales, esas sanciones que nos realiza tanto la Caja Costarricense del Seguro Social como la Administración Tributaria es monetaria y casi nunca tenemos esa plata. Entonces, por eso es que mejor hágale números. Vamos a ver, ante la Caja Costarricense usted debería registrar ¿cuál? El salario bruto, el salario que usted le ofreció a esa persona, pero lo normal que uno escucha en la calle y hablando en la calle en los empresarios, emprendedores, personas que tienen actividades económicas, es que es muy caro. Las cargas sociales en Costa Rica son muy caras. Sí, son re caras. Yo soy ejemplo y testigo de eso. Sí son muy caras, pero usted antes de hacer un negocio, antes de establecer cualquier actividad económica, ¿cuál es lo principal? Bueno, hacerle números, hacer un presupuesto, hacer un flujo de efectivo para ver si ese negocio tiene viabilidad, que llamamos nosotros viabilidad financiera. Entonces, bueno, usted ya debió haber calculado, ya debió haberle hecho numeritos para ver si usted tiene el presupuesto para pagar esas cargas, porque si no, posteriormente le pueden o le puede costar muy caro eso. Entonces, bueno, ahí en el ejemplo que pongo en la pantalla, ¿verdad? O sea, yo contraté una persona por 800,000 colones, pero yo digo, es que es muy caro. O sea, no, me la voy a jugar. Y entonces reportan 400,000 colones y 400,000 o no lo registran en la contabilidad o normalmente lo que se hace es, o que hacen es pedir una factura por servicios profesionales. Inclusive eso es una práctica que a mí en lo personal no me gusta porque obligan a la persona a inscribirse por algo que ustedes deberían hacer. Pero bueno, piden una factura de servicios profesionales por la mitad, hablando de que entonces no me van a reportar 400,000 colones o no voy a reportar 400,000, que digamos un periodo de 12 meses. Hablémoslo en el ejemplo 12 meses. Eso va a ser 4,800,000. ¿Ok? Entonces, vean lo que deberían o lo que les van a cobrar a ustedes si no reportan adecuadamente y hay una fiscalización de la Caja Costarricense. Van a multiplicar los 4,800,000 que ustedes no reportaron, lo multiplican por el 37.34% y eso genera una deuda más intereses y multas de 1,792,320. ¿En qué momento? En el peor momento siempre. Cuando uno no tiene plata, llegan los cobros de la Administración Tributaria y de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso es básico, eso es base. Casi siempre sucede eso. Cuando usted menos plata tiene, le llegan estos cobros por fiscalizaciones. Entonces, dice, por la diferencia la Caja calculará el 10.67, que es el de obrero, que si usted lo hubiera reportado, usted se lo rebaja al funcionario. Y el 26.67, que sí es su carga patronal, para cada mes más intereses y multas al momento del traslado de cargos. Y será deuda que se debe pagar en el momento, o bien, repito, tenemos la ventaja del convenio de pago que se puede extender hasta de 72 meses. Entonces, vamos a ver, si usted reporta los 800,000 colones,
a la Caja Costarricense, usted le rebaja el 10.67, que es la retención obrera, y usted paga el 26.67. Pero si usted no reporta los 400,000, que como ejemplo le indico ahí, le van a cobrar las cargas por el total, por el 37.34%, y se lo van a cobrar por mes durante el periodo de fiscalización y posteriormente le hacen el traslado de cargos. Okay, ahí vemos un monto que nos van a cobrar en cualquier momento. Usualmente, repito, es el momento que menos plata tenemos, porque ese ahorro por un reporte erróneo casi siempre lo hemos utilizado ya, sea para capital de trabajo, para comprar herramientas, para compra de equipo, porque creemos que es un ahorro. No, eso es una situación anómala que no debería pasar en las empresas y no se justifica de que es muy caro. Usted, antes de hacer cualquier negocio o poner un negocio en operación, usted debió ya prever ese monto dentro de los gastos normales. Inclusive le sirve para saber y entender si realmente tiene un negocio. Cuidado y no, usted no tiene un negocio, como lo he hablado en otros programas, y usted lo que tiene es un problema. Por ende, inclusive acercarse a una asesoría financiera, a una asesoría tributaria, a una asesoría administrativa es fundamental para que usted no tenga problemas en la actividad que vaya a desarrollar. Ok, dice, si la empresa no reporta, bueno, veamos este asunto también. Además de lo que yo acabo de explicarles, casi siempre esto tiene una situación tributaria. Vean lo que pasa, si ustedes no reportan el salario como debería ser, podría ser que la caja los acuse e inicie una fiscalización tributaria. ¿Y qué pasa con una fiscalización tributaria? Le van a desconocer como gasto deducible la parte que usted no reportó a la caja porque no cumple con la legalidad de reporte que exige la Caja Costarricense. Entonces, si la empresa no reporta el total del salario o lo encubre con una factura por servicios profesionales, además de la fiscalización de la caja, esta puede solicitar una auditoría a la Administración Tributaria y la Administración Tributaria elimina como gasto deducible este monto por factura electrónica por ser improcedente. Entonces, la tributación elimina los 4.800.000 que yo les hablaba anteriormente de gasto, recalifica la declaración de renta y cobra un 30% de impuesto no pagado más intereses. Es decir que, además de lo anterior que le va a cobrar la caja, podría ser que ante una fiscalización tributaria a usted le vayan a cobrar por los 4.800.000, 1.440.000 más sanciones e intereses adicionales. Por ende, hagámosle números, veamos muy fácil. Si usted reporta un funcionario por el salario real, le hace la retención obrera, que eso se le hace al salario, y paga el 26.67, usted va a tener que pagar 213.360 colones. Yo pongo ahí sin complicaciones, porque es el deber, está cumpliendo con las obligaciones y lo va a pagar a tiempo, tiene que pagarlo a tiempo, ¿verdad? Ya recordamos lo que le pasó a este caballero el día de hoy, la sorpresa que se llevó. Pero vea, ¿qué pasa si nos la jugamos y vamos a nada más reportar 400.000 colones? ¿Qué pasa? Vamos a multiplicar los 400.000 por un 26, dice 106.680, reporte erróneo. Pero por ese reporte erróneo, vea lo que nos podría costar ese ahorrito que estamos haciendo por no reportar el salario completo. Dice, nos van a cobrar en una eventual fiscalización de la caja los 400.000 por el 37.34 son 149.360. Es que para todo hay que hacerle numeritos, o sea, vean los números, qué importantes que son y cómo nos cuesta esto. 149.360
más intereses. ¿Por qué? Porque nos van a cobrar todo el 37.34, pero además vamos a tener que pagar 120,000 del gasto que nos quita la administración tributaria, es decir, los 400,000 por un 30%, eso nos va a dar 120,000 más los intereses y sanciones por una eventual recalificación tributaria. Eso llegamos a esto. En el anterior caso, en el caso que les expongo, 213,360 por mes por el 2667 si hubiéramos reportado adecuadamente. Pero véanlo, no la jugamos, como decimos en la calle, como dicen algunos empresarios, me la juego. Entonces, por el reporte inadecuado, vea lo que pasa. Él pagó nada más 106,680 y se ahorró 106,680, pero vean lo que termina pagando. Por un traslado de cargos va a pagar 149,360 más intereses y multas. Y por una fiscalización tributaria podría estar pagando 120,000 más intereses y la sanción correspondiente. Entonces, vea lo que sin intereses, multas y sanciones va a pagar por mes 269,360 más los 106,680 que sí pagó porque reportó únicamente 400,000 colones. Es decir, que si lo vemos anualizado para el ejemplo en los 12 meses, va a tener que pagar como mínimo más intereses, sanciones y multas 3,232,320. ¿Vale la pena realmente? ¿Me la juego? ¿No me la juego? Hágale números porque no, yo le diría no se la juegue, más bien llámenos, hagamos un estudio, hagamos un presupuesto, analicemos si realmente usted tiene un negocio o un problema, cómo podemos adecuar el negocio a la realidad económica que usted tiene y no nos la juguemos. ¿Para qué? ¿Verdad? No le paguemos al gobierno ni más ni menos. Paguémosle lo que tenemos que pagarle, pero sobre una buena estrategia para que todo eso no se convierta en ¿qué? En un problema, porque casi siempre se convierte en un problema. Hace poco también me buscó un abogado y me dice que él tiene una empresa de transporte y que pudieron identificar que las declaraciones de renta fueron mal presentadas por un error o un sesgo en la cuantificación de los ingresos y que le están haciendo una reclasificación y por ende un traslado de cargos por casi 17 millones, ¿verdad? El abogado me dice, don Néstor, yo seguramente utilicé ese monto no pagado en la operación o en la operación normal del negocio. Ya sé por qué tuve la plata para comprarme otro camión. Es que no pagué los impuestos como tenía que pagar. Pero ahora que me llegó el cobro, don Néstor, no tengo plata. ¿Qué hacemos? Ok, pague. Inclusive, para comentarles que en impuestos sobre la renta todavía hay alguna opción de un convenio de pago. Pero si fuera IVA, no hay convenio de pago. El IVA no tiene convenio de pago por ley, ¿verdad? Todavía en renta se podría solicitar y la administración tributaria nos podría conceder un convenio de pago. Entonces, bueno, ahí ya fuimos, así hicimos toda una propuesta para un convenio de pago ante la administración tributaria, pero vean lo que él me dice, yo no tengo la plata, ya la gasté, ¿qué puedo hacer? Bueno, pague, busque un financiamiento bancario, venda el camión que compró con esa diferencia que no pagó, o bien acerquémonos a la administración tributaria y le decimos, calculamos mal los impuestos, queremos pagar. Entonces, realmente no saber algo en Costa Rica nos puede costar muy caro. Por ende, tener una buena asesoría, un asesor que tenga el conocimiento necesario, completo, pleno y exacto,
nos puede salvar de muchas, como diría yo, tortas, ¿verdad? Porque nos exponemos a recibir las noticias que recibió el caballero de hoy en la mañana. Entonces, quería, aprovechando que no se pudo desarrollar el tema que venía, desarrollar este tema, porque me parece importante. Es todavía común escuchar estas preguntas en la calle, especialmente de pequeños empresarios, de emprendedores, de microempresarios que tal vez no tienen acceso a seminarios, talleres, que no pueden ir y casi nunca tienen esos conocimientos. Vean, registren los empleados, paguen a tiempo la planilla, planifiquen muy bien su liquidez dentro de su negocio para que tanto los impuestos como el IVA, por ejemplo, que es mensual, las cargas sociales siempre sean pagadas a tiempo. Realmente no paguemos más, no paguemos menos, pero mucho menos paguemos más por cosas que no hicimos o hicimos mal. No gastemos nuestra plata que tanto cuesta ganarse en sanciones, en intereses, en multas. Asesorémonos adecuadamente. En Macicia Asociados los podemos asesorar. Yo siempre le digo a mis clientes, no se quede con dudas. O sea, una duda casi siempre es una sanción o una multa que al final terminamos pagando. En Hágale Números, todo lo fundamentamos en los numeritos que hacemos todos los ticos prácticamente en la vida. Y eso nos va a llevar, por ejemplo, de hoy en 8 tenemos a un ganadero explicándonos los pros y contras de la ganadería en Costa Rica y del sector bovino. Muy interesante a qué retos, a qué situaciones se encuentran especialmente los pequeños productores en la parte bovino en Costa Rica. En enero nos va a recibir, como todo desde Hágale Números, nos va a recibir en el 2026 un experto y vamos a conversar de carros eléctricos y de combustión, los pros y contras en cada una de las decisiones, si compramos un eléctrico o compramos uno de combustión. Yo soy un amante de los carros, ¿verdad? Quienes me conocen saben que me encantan los carros, así que vamos a tener ese foro de si eléctrico o combustión. Yo opino que combustión, pero lo vamos a resolver. Vamos a tener también un abogado hablando de propiedad intelectual en enero y vamos a hablar con empresarios pequeños de cómo les ha costado hacer surgir esa idea que en algún momento tuvieron y cuáles son los retos a los que se han expuesto hasta llevar el negocio donde lo tienen y qué quieren para el futuro o qué esperan inclusive del gobierno para el futuro. Así que, pues muchas gracias por estar en un programa más de Hágale Números. Para mí es un placer explicarles e informarles y nos vemos de hoy en 8. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.